noches, queridos televidentes, y bienvenidos a TVGT Noticias. Mi nombre es Atali Herrera y le estaré acompañando con las noticias de este día, viernes 4 de junio de 2021. Le hago la cordial invitación a que nos acompañe en nuestras redes sociales y se suscriba a nuestro canal de YouTube como TVGT Noticias. Y estos son los titulares de hoy. José Adolfo Flamenco Jau fue juramentado para asumir la presidencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hoy tomó posesión del cargo. Néstor Vázquez y Claudia Paniagua, magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad, electos por el Colegio de Abogados, fueron juramentados en el Congreso de la República. Expertos en economía, migración irregular, seguridad y salud analizan impacto que tendrá visita de vicepresidente de Estados Unidos a Guatemala. Hoy es viernes de entrevista y ventana cultural en TVGT Noticias. Néstor Vázquez y Claudia Paniagua fueron juramentados en el Congreso de la República como magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad, luego de resolverse los recursos pendientes. La noche del jueves fueron juramentados Néstor Vázquez Pimentel como magistrado titular y Claudia Paniagua como magistrada suplente para la Corte de Constitucionalidad, representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, CANG. Juran ante Dios y por su honor de ciudadanos guatemaltecos ser fieles, leales y obedientes a la Constitución Política de la República de Guatemala, cumplirla y velar por su cumplimiento. Juran fidelidad al cargo de magistrado titular y magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad, para el cual han sido electos de conformidad con las normas contempladas en la Constitución Política de la República de Guatemala. Juran cumplir con patriotismo, responsabilidad y poder de decisión el cargo de magistrado titular y magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad, velar y defender el orden constitucional. Pueden bajar la mano. Los ahora magistrados fueron juramentados a 53 días después de su elección debido a unas recusaciones presentadas ante las autoridades electoras del CANG. Así lo da a conocer el presidente del Congreso. Habiéndose cumplido con todo lo que estipula la ley, y pues ya incluso fuera del plazo, pero algo ajeno al Congreso de la República, hoy se ha cumplido con los procedimientos, los tiempos que establece nuestra ley orgánica, y pues se ha juramentado a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad designados por el Colegio de Abogados. Y es importante resaltar esto, ¿verdad? Porque nosotros no elegimos magistrados. Los magistrados son designados por los órganos electores, en este caso por las instituciones, como es el Colegio de Abogados. Ellos designaron a través de una elección democrática, representativa, y designaron a estas dos personas hoy juramentados como magistrados titular y suplente, y nosotros como Congreso de la República hemos cumplido con lo que establece la ley. Este viernes, José Adolfo Flamenco Jau asumió como nuevo presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y como suplente el doctor Manuel Vicente Páez Luarca. Ambos estarán al frente de la institución durante el periodo 2021 al 2027. La asignación de los funcionarios estuvo a cargo del presidente de la República, Alejandro Yamatei. Ciertamente es un honor venir a integrar este equipo, ser parte de esta junta directiva aquí en el Seguro Social y tener la oportunidad de colaborar y trabajar con la gerencia en la línea ejecutiva para sacar adelante todos los proyectos que a partir de este momento nos vamos a imponer para conocerlos a fondo y aportar con lo que traemos del plan de trabajo en el desarrollo institucional que tiene el Seguro. Más de 200 alumnos beneficiados con clases de mandarín y equipo de cómputo. Autoridades del Ministerio de Educación, en conjunto con el Gobierno de la República de China-Taiwán, firmaron el acta de cooperación para la ejecución del proyecto piloto
curso introductorio del idioma mandarín en la Escuela Oficial para Niñas República de China. Un total de 249 alumnas de los grados de tercero a sexto primaria continuarán en el curso para aprender mandarín. Asimismo, en el marco del acuerdo, el Mineduc recibió la donación de 10 computadoras por parte del gobierno chino, beneficiando a 104 estudiantes de la escuela INEP e INED del departamento de Sololá. Y este domingo arriba al país Kamala Harris en su primer viaje y visita oficial desde que asumió el cargo como vicepresidente de los Estados Unidos. Analistas comparten su opinión sobre la visita oficial a Guatemala de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. En el ambiente político, Davroy menciona que se podrían crear nuevas propuestas entre ambas naciones para frenar la migración. La visita de la vicepresidenta Harris el próximo domingo, tenemos entendido que estará reuniéndose con varias agencias gubernamentales el día lunes, también con cooperación internacional y organizaciones de sociedad civil, con la idea de frenar el tema de la migración irregular, pero más que eso las expectativas giran en torno a las propuestas que se puedan estar haciendo por las nuevas autoridades de los Estados Unidos, en función de que tuvimos una propuesta bastante restrictiva, que incluso hablaba de la construcción de un muro que está ya prácticamente construido desde antes de la llegada de Donald Trump, al menos en 3/4 partes de la frontera entre México y Estados Unidos. Y ahora lo que buscamos es, más que la contención migratoria, es conocer un poco cuáles son los intereses de Estados Unidos en la región centroamericana, donde Guatemala es punta de lanza, dado su buena relación con las autoridades estadounidenses, para generar desarrollo y mejora en las condiciones de vida de las distintas comunidades. Asimismo, con esta visita se busca que Guatemala cree mejores lazos con Estados Unidos para el crecimiento económico, así lo indica el analista San José. Digamos que la política comercial entre Guatemala y Estados Unidos no ha tenido mayores cambios en los últimos años. Digamos que de cierta forma sería de conocer qué condiciones son las que se van a manejar. Sabemos, ¿no?, que las condiciones actuales de cierta manera podrían permitir un crecimiento económico. De hecho, dentro de las perspectivas del Banco de Guatemala está que en la medida en que Estados Unidos vaya recuperando su economía, pues la economía de Guatemala va a ir avanzando. Y ha llegado el momento de hacer una breve pausa. Y mientras regresamos, puede aprovechar a seguirnos en nuestras redes sociales. Puede encontrarnos en Facebook, YouTube, Instagram y también en Twitter como TVGT Noticias. Y al volver, Sindicato de la Portuaria en reunión en el Congreso de la República. La capital de Guatemala se ha convertido en el principal foco de contagios de COVID-19 en el país centroamericano. Protestas contra la elección de magistrados a la máxima Corte Judicial en Guatemala. El volcán de Pacaya mantiene niveles altos de actividad eruptiva, con fuertes explosiones, columnas de ceniza y extensos ríos de lava. El coloso de poco más de 2.000 Muy buenas noches, queridos televidentes, y bienvenidos a otra edición de TVGT Noticias. Toda la información que usted necesita del acontecer nacional e internacional lo encuentra aquí en TVGT Noticias. Lunes a viernes, 20 horas. Síganos en nuestras redes sociales. Guatemala tiene la tasa de desnutrición crónica más alta de América Latina y una de las más elevadas en el mundo. Guatemala es uno de los países con el índice más alto de desnutrición crónica y aguda en niños de preescolar y escolar en América Latina. Además, es una de las más elevadas a nivel mundial, lo que crea un impacto devastador en la vida de los pequeños a corto y largo plazo. Así lo indica la página web Acción contra el Hambre.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la desnutrición es un problema muy grave para el país, ya que cuando un menor la sufre tiene más posibilidades de morir porque sus defensas se ven debilitadas y esto hará que le sea muy difícil poder enfrentar una enfermedad. Por otro lado, la desnutrición crónica impacta en el desarrollo físico y cognitivo del niño o niña. Así se puede observar en un estudio de UNICEF, lo cual afectaría en su futuro ya que impide que pueda aprender con normalidad. Con base en el tablero Sala Situal de Desnutrición Aguda, compartida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se registra un incremento de 805 casos que equivale a un 6.4% respecto al año anterior. El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, acompañado del tercer secretario y presidentes de las comisiones de Gobernación y Comunicaciones, se reunieron con representantes de los sindicatos de la portuaria Quetzal luego del paro de labores. El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, en conjunto con el tercer secretario y los presidentes de las comisiones de Gobernación y Comunicaciones, se reunieron con representantes de los sindicatos de la portuaria Quetzal, en el cual los sindicalistas expresaron su preocupación por la inclusión de la iniciativa 5545, ley que regula el sistema portuario. Por lo cual Rodríguez instó a los representantes sindicales mantener el diálogo constante con el Congreso de la República para evitar el uso de acciones de hecho que perjudiquen la economía y el desarrollo de nuestro país. Como resultado de la reunión, se alcanzaron consensos para instalar una mesa técnica que analice a profundidad la iniciativa, así como levantar el paro de labores que había afectado las actividades de la portuaria Quetzal. Y este es el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Tome en cuenta que nos encontramos en temporada de lluvia y pueden presentarse en cualquier momento del día, así que aliste el paraguas. Perspectiva climática para el territorio nacional para este sábado 5 y domingo 6 de junio de 2021. Tendremos áreas con niebla en las primeras horas de la mañana, un ambiente cálido y húmedo durante el día, lloviznas o lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde o noche. En la meseta central, que incluye la ciudad capital, tendremos áreas con niebla en las primeras horas de la mañana, parcialmente nublado alternando con poca nubosidad, ambiente cálido y húmedo durante el día. El incremento y desarrollo de nubosidad se hará posible en horas de la tarde y estos generarán lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Las lluvias pronosticadas para este fin de semana se asocian a la entrada de humedad de ambos litorales, altas temperaturas, inestabilidad en el Pacífico y el paso o acercamiento de ondas del este, un sistema migratorio normal en esta época lluviosa. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero pronto regresamos con más información. Recuerde que ahora también estamos presentes en Telegram como TVGT Noticias. Y no se despegue porque al regresar, nuestro bloque de noticias departamentales. Y continuamos con más noticias acá a través de TVGT Noticias. Cuerpos de socorro de distintas instituciones reportan a diario sucesos a nivel nacional. En este caso, les daremos a conocer 2 con saldos trágicos. Bomberos voluntarios se hicieron presentes a la colonia Santa Marta 2 de Chinautla, donde a su arribo pudieron constatar que en el río Santa Marta flotaba el cuerpo de una persona de género masculino sin identificar de aproximadamente 35 años, lo cual se procedió del rescate hacia la superficie. Por otro lado, en la colonia Lodebrán 1, zona 6 de Misco, un hombre falleció al caer en un barranco de 150 metros de profundidad. Bomberos voluntarios departamentales se hicieron presente en el lugar, donde dieron aviso a las autoridades correspondientes. Más de 10 capturados de la lista de los más buscados. En un operativo de la PNC se logró la captura de Leonel Canahui, de 39 años, en San Miguel Chicaj del departamento de Baja Verapaz, quien es indicado de plagio y secuestro. Asimismo, en el puerto de San José, Escuintla, se detuvo a Félix Bolaños, sindicado de asesinato, asociación ilícita y robo agravado.
Iniciamos con nuestro bloque departamentales. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial reporta varios accidentes en las distintas rutas del país. Un motorista perdió la vida tras ser arrollado por un camión en el kilómetro 71 de la ruta interamericana, jurisdicción de Chimaltenango. El piloto del transporte pesado se dio a la fuga. En la ruta al Pacífico, kilómetro 30, un bus extraurbano de los transportes Esmeralda colisionó contra la barda de contención del lugar, luego de que el piloto del autobús perdiera el control. Por otro lado, en el kilómetro 24 de la ruta interamericana, un vehículo tipo sedán derrapó sobre la carretera, obstaculizando ambos carriles del lado izquierdo. Solo se reportaron daños materiales. Autoridades de Provial reportan que, en lo que va del año 2021, se han atendido 1.058 accidentes de tránsito en las diferentes carreteras del país, dejando 146 personas fallecidas y 482 personas trasladadas a centros asistenciales. Provial del Ministerio de Comunicaciones le informa que durante el año 2021, según nuestro Departamento de Accidentología Vial, se van atendiendo 1.057 hechos de tránsito en las diferentes carreteras del país, que han dejado cifras de 146 personas fallecidas y 482 personas trasladadas a un centro asistencial. Es importante mencionar que el factor del clima pudo incidir en los percances viales del mes de mayo. A continuación, algunas recomendaciones de Provial. Provial del Ministerio de Comunicaciones recomienda en esta temporada de lluvias, por favor, extremar sus medidas de precaución, conducir a una velocidad prudente, no cruzar áreas inundadas y por sobre todo revisar de forma general su vehículo antes de salir de viaje. Revisar el sistema de frenos, el sistema eléctrico para que sea visible para las demás personas y el aire acondicionado para evitar problemas de visibilidad y así evitar hechos de tránsito. Y si tiene alguna emergencia se puede comunicar al 1520 de Provial. Hoy es viernes de entrevista y nuestro compañero y reportero Alex Corado nos trae una interesante charla con la doctora Mirna Montenegro del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva con el tema Violencia y agresiones sexuales en contra de menores de edad. Hoy es viernes de entrevista acá en TVGT Noticias, donde cada viernes le traemos temas de interés para la población a nivel general. En esta ocasión nos encontramos con la doctora Mirna Montenegro, quien es la directora del Observatorio de Salud y Reproductiva. Doctora, iniciamos el tema de violencia sexual. Violencia sexual a menores de edad. En este caso, ¿por qué se da la violencia sexual en los menores de edad? En realidad tenemos que partir del hecho que la violencia sexual es más cotidiana de lo que pensamos. O sea, a veces vemos una familia y no nos imaginamos que dentro de esa familia puede estar habiendo violencia sexual. El trabajo que hacemos nosotras como Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva es monitorear los casos de violencia sexual e impulsar políticas, programas y estrategias para su reducción. Si hablamos de las causas de la violencia sexual, lo primero que tenemos que decir es que la violencia sexual se ejerce más contra las niñas y adolescentes, mujeres, que contra los niños y los adolescentes. Estadísticamente, 90-95% de los casos en niñas, y la violencia sexual empieza más cuando las niñas tienen entre 9 y 15 años. En los niños el porcentaje es entre un 5 y un 10%, y los niños normalmente empiezan a ser víctimas de violencia sexual entre los 5 y los 9 años. ¿Quiénes son los principales agresores? Los principales agresores, en un 90%, son familiares de las niñas, los niños que tienen contactos con ellos. Hablamos de vecinos. En los casos que nosotras seguimos denuncias, hablamos de padrastros, hablamos de abuelos, y en un 30% de los casos, es muy doloroso decirlo, pero es el mismo padre del niño o la niña quien es el violador. ¿Cómo se puede diagnosticar a un menor o a un adolescente que está siendo víctima de agresiones sexuales? La mayoría de casos que nosotras hemos visto, hay mucha relación entre padrastros y violencia sexual contra las niñas. ¿Qué es lo primero que vamos a notar? Que el niño o la niña cambia totalmente de actitud. Empieza a llorar, empieza a no querer comer, empieza a no querer ir a la escuela si ahí es víctima de bullying o de violencia sexual. ¿Cuáles son las estadísticas en lo que va del año, a comparación del año pasado?
entendemos que estamos en tema de pandemia. ¿Cuál es el mayor impacto que ha tenido este año en comparación al año pasado? Las estadísticas no han disminuido. Estamos hablando, por ejemplo, que en el año 2020 cerramos casi con 2.300 nacimientos en niñas menores de 14 años, violencia sexual, y a nivel de adolescentes estamos hablando de 80.000 embarazos o 80.000 nacimientos. Este primer cuatrimestre del 2021 hablamos de 23.800 nacimientos ya en madres adolescentes y de 640 nacimientos en niñas entre 10 y 14 años. ¿Cuál es el caso más sonado que se ha escuchado más reciente acá en Guatemala de abuso sexual? En los casos que nosotros hemos llevado en Alta Verapaz y en Huehuetenango, sí hemos visto cómo la violencia sexual, y más la que ha provocado el confinamiento del 2020, porque el agresor está en la casa con la mamá, con las niñas, y hay menos oportunidad de denuncia. Hemos visto la relación que hay, por ejemplo, entre violencia sexual, embarazo, y ahorita estamos viendo suicidio. Tenemos reportado entre enero y febrero el suicidio de 2 adolescentes de 14 años embarazadas, una de 18 y una de 20. O sea que el impacto puede llegar hasta la muerte de esta niña víctima de violencia. Vemos también cómo viven en total pobreza y abandono. Acompañamos un par de casos en Huehuetenango y en Alta Verapaz, donde las niñas tienen gemelos y las gemelas presentan desnutrición, porque realmente no hay capacidad de una niña de 12 o 13 años para dar lactancia materna. ¿Cuáles serían las áreas más vulnerables? Ya usted mencionó que es Huehuetenango y Alta Verapaz, pero ¿existen algunos otros departamentos que presentan mayor índice de abusos sexuales contra menores de edad? Son los mismos departamentos. Usted va a encontrar pobreza, poco acceso a justicia, poco acceso a educación. La violencia sexual está muy relacionada con un sistema patriarcal, o sea, un sistema machista en el cual el papá piensa, ella es mi hija, es de mi propiedad, su cuerpo es mío, yo puedo hacer con el cuerpo de ella lo que yo quiera. O sea, ese es el concepto bajo el que se concibe la violencia sexual. A esto le agregamos que no hay instituciones de protección. A veces las mismas mamás son víctimas de violencia, entonces no va a haber denuncia o dependen económicamente del agresor. En esos departamentos vemos, por ejemplo, Huehue, Alta Verapaz, vemos San Marcos, vemos Quiché, vemos la ciudad capital, vemos también Jutiapa. Gracias. Siempre en el término de agresiones sexuales, ahora cambiándole un poquito de contexto en relación a los niños y adolescentes. ¿Cuál es la estadística que se maneja actualmente de estos menores abusados? Siempre la proporción se va a mantener entre un 10% en niños y adolescentes y un 90% en niñas. Ahora, el tema de los niños también tiene que ver con un sistema patriarcal. Es mucho más difícil reconocer la violencia sexual en niños porque por la misma formación ellos no van a tener un embarazo, por ejemplo, o no van a acudir a realizar una denuncia. Yo diría que los hombres, los niños sufren en silencio el tema de la agresión y la violencia sexual. Todavía nos faltan hacer campañas para que haya denuncia y prevención en el marco de la violencia sexual de niños. En este caso, ¿cuáles son los menores abusados? ¿Quiénes son sus principales agresores? ¿Puede existir alguna mamá o una hermana o parte de la familia, mujer, que pueda agredir sexualmente a un menor? Son muy raros los casos, o sea, si lo vemos en estadísticas, son muy raros los casos donde la agresora sea una mujer. No digo que no pueda ser, porque sí se han dado 2 o 3 casos, pero no es el común denominador. Los lugares de la violencia sexual de los niños son diferentes. Usted va a ver que las niñas van a ser normalmente en la casa, los vecinos. Los niños tienen otras áreas de riesgo como el deporte. En el deporte usted ve los grandes deportistas y ve a nivel nacional y va a ver el tema del acoso y de la violencia sexual. También el tema de los grupos juveniles. Los grupos puede ser, por ejemplo, las maras. Se da también ahí el tema de la violencia contra los niños, los más grandes contra los más pequeños. Ahora, ¿cuál es el apoyo que brinda la institución a estas víctimas de agresiones sexuales? Bueno, nosotros realmente somos una institución de incidencia y de auditoría social como SAR. Nosotros trabajamos mucho el tema de las estadísticas o los datos para tomar decisiones. Con estas estadísticas y estos datos los presentamos al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, a las autoridades, porque la idea es el cumplimiento del marco legal.
Con un proyecto que tenemos con el Ministerio de Salud, brindamos apoyo específico a víctimas de Alta Verapaz y de Huehuetenango, porque uno dice, bueno, pone la denuncia implica transporte, implica alimentación, o sea, acompañamos casos en que van al MAINA, que es el sistema de justicia específico para niños, acá en la zona 2, o al MAIMI, que es para las mujeres, que está en la verbena, que son nuevos. Una víctima puede entrar allí a las 7 de la mañana y salir a las 3 de la tarde. Ya casi para finalizar, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes dan como institución para esas niñas que son abusadas? Mire, lo primero que nosotros pedimos es que haya un cumplimiento del marco legal. Y si el marco legal dice que el Ministerio de Desarrollo debe dar un programa de protección social para las niñas, lo que pedimos es que los dé, porque realmente las niñas lo necesitan, son muy vulnerables. Luego, en el marco de la prevención, educación integral en sexualidad en las escuelas, tiene que darse, porque ahí es donde usted da instrumentos para que el niño o la niña a los 3 años ya diga, tengo que salir corriendo, o esto que me está haciendo no me gusta y lo tengo que contar. Y en el marco de la familia, pues los papás y las mamás tienen que aperturar esos canales de confianza con los niños, las niñas, creerles y estar siempre atentos. ¿Cuál es el mensaje que ustedes les brindan como institución? Bueno, nosotros en el marco de la atención psicológica, pues las niñas y las adolescentes tienen que superar el trauma de lo que significa una violencia sexual. Y superar ese trauma significa tener atención psicológica, tener acceso a trabajo, acceso a protección social, empoderarse y ejercer sus derechos. O sea, la vida no termina, aún con el tema de la violencia sexual o un bebé o una bebé. De todos modos, las niñas y adolescentes tienen que volver a retomar su vida y su plan de vida. Y si su plan de vida no es la maternidad, tienen que regresar a la escuela y tienen que tener, tienen que potenciar aquellas actividades que les den felicidad. Y realmente como sociedad y como Estado tenemos que pensar en ellas no solo como madres, sino como víctimas y víctimas que necesitan ser resarcidas. Muchísimas gracias, doctora. Y es así como le damos fin a este tema de la violencia sexual contra menores de edad. Es hora de un corte, pero no se despegue de su asiento, querido televidente, que en unos momentos estaremos de vuelta con más información. Al regresar, nuestro bloque internacionales. Ya volvemos. Muy buenas noches, queridos televidentes, y bienvenidos a otra edición de TVGT Noticias. Toda la información que usted necesita del acontecer nacional e internacional lo encuentra aquí en TVGT Noticias. Lunes a viernes, 20 horas. Síganos en nuestras redes sociales. La capital de Guatemala se ha convertido en el principal foco de contagios de COVID-19 en el país centroamericano. Protestas contra la elección de magistrados a la máxima Corte Judicial en Guatemala. El volcán de Pacaya mantiene niveles altos de actividad eruptiva, con fuertes explosiones, columnas de ceniza y extensos ríos de lava. El coloso de Pocomal de alerta específico. Cultural para este fin de semana. Aquí se encuentra nuestra compañera Isabel Álvarez, quien nos hablará sobre actividades y novedades para usted y su familia. Bienvenida, Isabel, ¿qué nos traes preparado para este fin de semana? Buenas noches, Atali, un gusto poderte saludar. Buenas noches, amigo televidente, gracias por su sintonía a este su noticiero TVGT Noticias. Y a partir de este viernes yo les estaré acompañando presentándoles La Ventana Cultural. Hoy les traigo la cartelera de cines y si usted es de las personas que les gusta quedarse en casa con su familia, les traigo algunas series vía streaming. Joder. El Conjuro 3. Ed y Lorraine Warren, investigadores de los fenómenos paranormales, deben enfrentar un nuevo caso. Un hombre es acusado de un terrible asesinato, pero él asegura que fue poseído por un demonio.
Cruella es una película basada en el personaje Cruella de Vil de la novela Los 101 Dálmatas de 1956. Es una adaptación real action del largometraje producido por Disney. Cuenta con actuación especial de Emma Stone. Soy Cruella. Selena, segunda temporada. Después de luchar toda su vida por conseguirlo, el estrellato parece por fin estar cerca de Selena. Sin embargo, tendrá que aprender a mantener un balance entre la relación con su familia, el amor y sus nuevos negocios, mientras se convierte en la artista latina más exitosa de todos los tiempos. Doctor, necesito realmente saber quién era Sara. ¿Quién mató a Sara? Temporada 2. Un misterioso cuerpo enterrado en el patio de su casa amenaza con regresar a Alex Guzmán a prisión. Al mismo tiempo, Alex descubre la verdadera personalidad de su hermana Sara, a quien claramente nunca conoció. ¿Podrá encontrar la verdad y vengar a su familia? Jugó nuestra selección nacional de fútbol contra San Vicente y las Granadinas en el Doroteo Guamuch Flores, camino al Mundial de Qatar 2022. Esto fue lo que sucedió. Guatemala goleó a San Vicente y las Granadinas con goles de Darwin Lom, Rudy Barrientos, Oscar Santis, Moisés Hernández, Gerardo Gordillo, Luis Castellanos, Robin Bentancur, Marvin Ceballos, Jorge Vargas y John Méndez. Con esto Guatemala da un paso más en su ruta mundialista. Ayer se disputaron los partidos de semifinales de la Nations League, dejando el clásico de la región para la final entre Estados Unidos versus México. El conjunto de las Barras y Estrellas se enfrentaron al seleccionado de Honduras a primera hora en Denver, un partido reñido entre ambas escuadras. El equipo de la H llegaba intimidante ante el marco de Zach Stephen, pero no lograban marcar. Un partido bastante cerrado por ambos equipos y llegando al ocaso del partido al minuto 88 de juego, donde se preveía ya los penales. El conjunto de Estados Unidos llegó a través de un cabezazo dentro del área de McKinney, que sirvió a Pifok y marcó el único tanto para el conjunto estadounidense y consiguió así el pase a la final. Más tarde llegó el encuentro entre el seleccionado de México contra la selección de Costa Rica. El conjunto centroamericano, sin su máxima estrella Keylor Navas, jugó la semifinal, un partido muy cerrado típico entre estas selecciones. En varias ocasiones el conjunto tricolor se vio en problemas tras la llegada del equipo tico. Un balón desviado por el portero tico tras una majestuosa jugada del Chucky Lozano. México también hacía presencia en el arco contrario. El encuentro terminó con un 0-0 y se fueron a la tanda de penaltis. En penales, el primer jugador mexicano en lanzar fue Antuna, errando el disparo, mandándolo afuera. Costa Rica marcó por medio de Venegas. Luego vino el turno de Chucky, marcando para el Tri. Duarte, el tico, cobra y lo lanza arriba del arco defendiendo por Memo Ochoa, y con eso se emparejó la tanda de penales. Y para finalizar, Gallardo marcó su tiro, dejando en responsabilidad del tico Alan Cruz, el cual fue fallado y atajado por Memo Ochoa. Así la selección mexicana logró su pase a la final el próximo domingo contra Estados Unidos. Y en internacionales, más de 170 ataques contra la prensa se han registrado durante las manifestaciones en Colombia, según la Fundación de Libertad de Prensa. Camarógrafos y periodistas han sido agredidos en medio de las coberturas de las protestas. Jair Díaz nos tiene el informe. De un momento a otro llegan 3 sujetos en 2 motos, se bajan los 3 con arma de fuego y nos apuntan a mí y a mi compañero. Entonces nos empiezan a pedir los equipos y van manejando, me apunto otra vez. Él es Miguel Hidalgo, un reportero gráfico a quien hombres no identificados atacaron y hurtaron sus equipos de comunicación en el ejercicio de su labor periodística mientras cubría las manifestaciones que se registran en Colombia por el denominado paro nacional. Hemos visto una escalada de violencia sin precedentes. Tenemos documentadas 178 casos
de agresiones. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, la situación es preocupante, ya que casi a diario se están presentando ataques a los comunicadores, presuntamente por parte de manifestantes violentos y algunos miembros de la fuerza pública. En este momento manejamos unas cifras de 52%, es decir, la mitad casi, por parte de agentes, de diferentes tipos de agentes de la fuerza pública, puede ser policía o antidisturbios, y un 48% de manifestantes. ¡Aquí hay prensa! Razón por la cual la Fundación Colombiana de Periodistas le pide al gobierno de Colombia garantizar el libre derecho a la libertad de prensa. Garantizar que pueda haber una prensa libre que pueda acceder a los lugares donde se están presentando los diferentes hechos de interés públicos. La Defensoría del Pueblo de Colombia aseguró que realizará las investigaciones pertinentes para que los responsables rindan cuentas por las agresiones a periodistas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. El gobierno estadounidense rechazó de manera contundente la privación de libertad en Nicaragua de la candidata presidencial Cristiana Chamorro. Legisladores en el Capitolio incluso pidieron a la administración de Biden imponer sanciones al gobierno de Daniel Ortega, informa Jorge Agobián de La Voz de América. Para Estados Unidos, las medidas contra la líder opositora nicaragüense y candidata presidencial Cristiana Chamorro refleja el miedo del presidente Daniel Ortega de realizar unas elecciones libres y justas. Desde el Congreso, líderes de los dos espectros políticos demandaron acciones a la Casa Blanca. El senador demócrata Robert Menéndez instó a la administración Biden a poner en práctica las medidas sancionatorias selectivas promulgadas por el Congreso en 2018. Viendo cómo el régimen desesperado de Ortega cada vez está más resuelto en convertirse en la tercera dictadura de América Latina, estoy más comprometido que nunca a trabajar con el secretario Blinken y la administración Biden para asegurar elecciones democráticas que permitan a los nicaragüenses tomar el control de sus propios procesos políticos y de sus oportunidades económicas. El republicano Marco Rubio también se unió al llamado, así como el representante Mario Díaz Balart. Los esfuerzos del régimen de Ortega por descalificar la candidatura presidencial de Cristiana Chamorro solo reflejan su gran temor de dar al pueblo nicaragüense el derecho a elecciones justas, libres y multipartidistas. Desde la Organización de Estados Americanos afirmaron que Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles. Y desde Naciones Unidas, la relatora de Derechos Humanos, Mary Lawler, sonó las alarmas por los reportes de crecientes ataques y detenciones arbitrarias contra los manifestantes. La Fiscalía de Nicaragua, afín al gobierno de Ortega, acusó a Chamorro de presunta gestión abusiva y falsedad ideológica. Y el canciller de ese país exigía el miércoles poner fin a lo que llamó medidas coercitivas desde Washington. ¡Que viva la paz! Ortega está cambiando las reglas del juego para favorecerse. La Casa Blanca advertía hace semanas su preocupación sobre el proceso electoral de noviembre, pero hasta el momento se desconoce si tomará el camino de imponer sanciones. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y queremos invitarle a que se suscriba a nuestro canal de YouTube y le dé clic a la campanita para recibir nuestras notificaciones. Llegamos al final del noticiero esta noche de viernes. Mi nombre es Atali Herrera y ha sido un gusto para mí acompañarle. Le deseo una feliz noche y un excelente fin de semana. Hasta la próxima.